Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Juan 14:6. Juan 14:6. Y espero que bien alegres la lean conmigo. Dice así: Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Tremenda afirmación hecha por el Señor Jesucristo. Afirma en primer lugar que Él es el camino. Dice, yo soy el camino. Y además, concluyente, dice, nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, no hay otro camino. El único camino es Él para llegar al Padre. Jesús vino para salvarnos, por supuesto, pero para darnos a conocer al Padre y para darnos el camino hacia el Padre. Él mismo ser el camino hacia el Padre. Avancemos a los versos 7 y 9 de Juan 14. Si ustedes realmente me conocieran, habla a sus discípulos de ese entonces y a nosotros hoy. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Voy a volverlo a leer. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Atención. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Encuentro como un tonito fuerte de parte del Señor con Felipe. Se percibe como alguna molestia de parte del Señor, porque le dice, hombre Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y no me conoces. Les acabo de decir que si me conocen a mí, conocen al Padre, porque yo vine a revelarles al Padre. Si me conocieran a mí, conocerían al Padre. Como les dije, el Señor Jesús no solo vino a salvarnos, vino también a que pudiéramos conocer al Padre
conocer el reino de Dios y caminar por el camino de Jesús para llegar al Padre. Jesús es el camino al Padre. Ese es el título que le he puesto a la prédica. El camino al Padre. El camino al Padre. Y me gustaría que ustedes y yo hoy aprendamos a la luz de la palabra de Dios por qué el Señor hace esa afirmación tan categórica. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Y qué beneficios obtenemos ustedes y yo de transitar por ese camino? Como les digo, es lo que me gustaría que aprendiéramos hoy. Y encuentro varias cosas. Jesús es el camino, en primer lugar, porque nos da a conocer al Padre. Él nos presenta al Padre. Él viene a presentarnos al Padre. Juan 1:18. Juan 1:18. Quiero que estén bien atentos, que son palabras bien importantes las que el Señor nos da hoy. A Dios nadie lo ha visto nunca. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Clarísimo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, Señor Jesucristo, que es Dios, verdadero hombre, y que vive en unión íntima, la segunda persona de la Trinidad, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pensemos en algo. Antes de la venida del Señor Jesús, nadie podía afirmar que había visto a Dios. Nadie. Incluso eran temerosos cuando oían la voz de Dios, cuando había alguna manifestación sobrenatural, porque creían que iban a morir. Y el Señor Jesús viene, deja esa intimidad con el Padre para venir. No es que la abandone, sino la deja ya, se rebaja, viene como uno de nosotros para presentarnos al Padre. Dice, el Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima. Él no deja de ser Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios. No deja de ser Dios. Dice, Él nos lo ha dado a conocer. Y lo que es mejor, en el Antiguo Testamento a nadie se le ocurriría llamar a Dios Padre. Solo el único Hijo, el verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad, en el Nuevo Testamento menciona muchas veces a Dios como el Padre, pero muchas, yo creo que más de 100 veces lo menciona como el Padre. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible y nos lo viene a presentar como un Padre amoroso. Él viene a dejarnos conocer los atributos de Dios. Y siempre se refería a Dios como el Padre. Y de hecho, narra una historia en Lucas 15, 20, 24, de un padre con 2 hijos. Y uno de los hijos, el menor, le pide la herencia y se va y despilfarra todo. Y cuando está en la situación más difícil, reacciona. Y dice, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy en la casa de mi papá? ¿Por qué me fui de allí? ¿Por qué gasté todo? Lo presenta el Señor como uno de nosotros cuando estamos perdidos en la maldad, en el pecado. Y dice que resolvió regresar a buscar al Padre. Y nos muestra en esa historia, en esa parábola, el amor del Padre, el amor de Dios. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Estoy en Lucas 15, 20, 24. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios amoroso.
Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. El Señor Jesús nos presenta al Padre amoroso, al Padre perdonador, al Padre lento para la ira. ¿Hubiera podido darle una reprimenda al Hijo? Seguramente sí. Pero no lo hace. Nos está presentando al Dios de amor, al Dios de perdón, al Dios de compasión, al Dios lento para la ira, al Dios que nos quiere bendecir, al Dios que quiere que seamos sus hijos, al Dios que se alegra porque un hijo regrese. Dice: estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y ese es el Padre que el Señor Jesús nos vino a presentar. Un Dios que se alegra que nosotros lleguemos, no importa cuál sea nuestro olor, nuestro color, nuestro sabor, metidos en lo profundo de la maldad, no importa. Ese es el Dios que es nuestro Padre. Y así nos lo presenta el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, tomar conciencia y volver al Padre. Aceptar el camino, aceptar al Señor Jesús, que vino a presentarnos al Padre. Juan 1, 10, 13. Juan 1, 10, 13. El que era la luz, Señor Jesús, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando del rechazo al Señor Jesús. Su propio pueblo lo rechazó. Y dice: era la luz, era el Creador, estaba en la tierra. Y no lo reconocieron. Y no lo reconocieron. Atención, más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si nosotros lo recibimos, si nosotros reconocemos al Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida, nos da el derecho a ser hijos de Dios. Y dice: no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Del amor de Dios que resuelve adoptarnos como hijos. Adoptarnos como sus hijos. Por eso el Señor Jesús vino a presentarnos a Dios como el Padre. Como el Padre. Vino a darnos a conocer a Dios y mostrarnos la faceta de papá. De papá. Romanos 8, 15, 17. Hasta la parte A del verso 17. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Hemos recibido a Dios mismo en nuestro corazón, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hemos sido adoptados. Y dice: el mismo Espíritu les permite clamar: Abba, Padre. Y mire lo que además hace el Espíritu. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ustedes y yo somos herederos de nuestro Padre.
que es Dios. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. He venido para salvarlos y he venido a presentarles al Padre. He venido a presentarles al Dios amoroso, al Dios que los ama como hijos, al Dios que los adoptó como hijos, al Dios que los perdona por medio de la fe en mí, por creer en mí, por recibirme a mí, por creer que yo soy el camino. Entonces podía afirmar el Señor Jesús que era el camino, porque Él vino para darnos a conocer al Padre. Y por ahí derecho darnos a conocer el reino de Dios, pero será tema de otra predicación. Pero además, el Señor Jesús es el camino porque Él pagó la deuda de nuestro pecado. Por eso Él puede decir, yo soy el camino, porque Él pagó la deuda de nuestro pecado. Romanos 3, 23, 25. Romanos 3, 23, 25. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Prestemos atención un momento hasta ahí. Todos. ¿Quiénes? Todos. Todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Apartados de Dios por el pecado. Recordemos que Dios no tiene trato con el pecado, porque Él es el santo, santo, santo. Y todos, según estos versículos, dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero atención, pero por su gracia, la gracia de Dios, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos han pecado, todos están privados de la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios han sido justificados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Nuestro Padre, como vimos, es amoroso, pero también es un Dios de justicia. Y Él no podía pasar por alto el pecado de la humanidad. No podía dejar sin que su justicia se cumpliera. Entonces dice, por su amor, por su gracia, los justificó gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Atención, Dios lo ofreció como sacrificio a Jesús. Dios lo ofreció como sacrificio para obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. El Señor Jesús puede afirmar y puede decir con claridad que Él es el único camino que conduce al Padre, porque Él pagó la deuda de nuestro pecado. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios. Y Dios en su infinita gracia nos justifica ¿cómo? A través de la muerte, del sacrificio del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que se demostrara su justicia. Yo los amo, pero mi justicia se tiene que cumplir. Si ustedes van a la cruz, van a morir eternamente, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no podíamos justificarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús viene a salvarnos, viene a justificarnos, a cumplir con la justicia de Dios. Él era el único que lo podía hacer. Juan el Bautista por eso dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos justificó mediante la muerte del Señor Jesús para que por fe nosotros seamos sanos. Vuelvo a decirlo, nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos.
No nos podíamos regenerar a nosotros mismos. El Hijo único, la segunda persona de la Trinidad, se rebaja para venir a hacerlo por nosotros. Él no cometió pecado, ningún pecado. Sin embargo, cargó con toda nuestra maldad. Primera de Pedro 2, 22, 25. Primera de Pedro 2, 22, 25. Él, Jesús, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Por eso era el Cordero perfecto. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo, el Señor Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por eso podemos decir que nosotros fuimos justificados. Fuimos justificados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El Señor Jesús vino a justificarnos, vino a pagar por nosotros. Él no cometió pecado. Él nació como uno de nosotros, se hizo hombre. Él vino como verdadero Dios y verdadero hombre, y como hombre no pecó. Como Jesús de Nazaret no pecó. Siempre anduvo en la voluntad del Padre, siempre en el tiempo divino. No cometió ningún pecado. Pero por amor a nosotros decidió cargar con toda nuestra maldad, ir a la cruz y morir. Él fue a la cruz y murió. Él fue a la cruz. En Filipenses 2, ustedes lo pueden consultar, en Filipenses 2, dice que Él se rebajó para nacer como uno de nosotros y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para justificarnos. El que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces Él puede afirmar con toda verdad que es el camino y que nadie llega al Padre sino por Él. ¿Por qué? Porque nos da a conocer al Padre, nos presenta el reino, nos presenta al Padre y paga la deuda de nuestro pecado. Pero además Él puede afirmar con toda claridad que es el camino y que nadie llega al Padre sino por Él, porque Él restableció el camino al Padre. Él fue el que nos volvió a dar el camino. Él mismo es el camino. Mateo 27, 50, 51. Mateo 27, 50, 51. Entonces Jesús volvió a gritar, está en la cruz. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Y ustedes dirán, y Bernardo, ¿eso qué tiene que ver con que restableció el camino al Padre? Mucho. Mucho, porque si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no había forma de tener comunicación directa con Dios. Todo se hacía a través del sumo sacerdote y de los profetas. No había otra forma. Y en el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde se presumía la presencia de Dios en ese lugar. Y el único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote, nadie más. Y estaba separado del resto del templo con una cortina pesadísima. Nadie podía entrar. Es más, el sumo sacerdote entraba con un cordel amarrado a su cuerpo, porque si llegaba a morir adentro, nadie podía entrar a sacarlo. Entonces tenían que alarlo. Y existía esa cortina infranqueable. ¿Y qué sucede? El Señor va a la cruz
Y cuando el Señor Jesús muere, es decir, cuando hemos sido justificados, el velo se rompe. Y se rompe de arriba abajo, indicando que se rompe por obra de Dios, no obra nuestra, no obra humana. El sacrificio del Señor en la cruz hace que esa separación se termine. Se rompe el velo y tenemos acceso directo a Dios. Acceso directo a Dios. ¿Quién lo hace? El Señor Jesús. El que dijo, yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Paga por nuestros pecados y restablece la comunicación con el Padre. Podemos volver a tener cercanía con Dios. Termina la separación del hombre con Dios. Ahora tenemos acceso directo. Además, Dios habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. Somos su templo. Porque cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él entra a morar a nosotros. En nosotros, perdón. ¿Quién entra a morar en nosotros? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Restableció la comunicación. Ahora el Espíritu Santo nos acompaña siempre. Nos guía, nos orienta, nos permite conocer la verdad, nos permite conocer más de Dios, nos reorienta cuando nos estamos desviando. Dios mismo habitando con nosotros por todo el tiempo aquí en la tierra. Pero además, el Señor Jesús abrió el cielo para nosotros, porque nosotros también resucitaremos. Él resucitó. Él no solo murió. No hubiera servido de nada si Él muere y se queda allá. Él resucitó. Él venció la muerte. Entonces nos justifica, rompe el velo, se restablece la comunicación con Dios. Él habita en nosotros a través de su Santo Espíritu y nosotros vamos a habitar con Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Mateo 28, 5, 7. Recordemos, el Señor ha muerto, lo han colocado en la tumba y el domingo unas mujeres van a buscarlo. Van a buscar el cuerpo del Señor. El ángel dijo a las mujeres, Mateo 28, 5, 7, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Entonces el Señor Jesús venció la muerte. Eso es importantísimo para nuestra fe cristiana. El Señor Jesús puede decir que es el camino, que nadie llega al Padre sino por Él, porque Él venció la muerte. Él es el camino que conduce a la vida eterna, a la compañía eterna con Dios. Él venció la muerte, resucitó al tercer día, resucitó. Se convirtió, dice el apóstol Pablo, en las primicias de la resurrección. Es decir, el ser el primero en resucitar y dándonos a nosotros el derecho, el beneficio de ser los segundos en resucitar. Porque en los tiempos finales, cuando el Señor venga, cuando se inicie la segunda venida del Señor, los que hayamos muerto, vamos a resucitar. Los que no hayamos muerto o no hayan muerto serán transformados, resucitaremos, viviremos eternamente con Dios. Ustedes y yo vamos a disfrutar de un cielo nuevo, de una tierra nueva, creada por el Señor. Porque además de resucitar, Él fue exaltado, fue llevado al cielo, ascendió al cielo. Nosotros estaremos con Él. Él ascendió con su cuerpo glorificado.
nosotros estaremos con Él con nuestros cuerpos transformados, porque nuestros cuerpos serán incorruptibles y serán inmortales. La gloria del Señor se reflejará en nosotros. Disfrutaremos de las viviendas que el Señor nos preparó o que nos ha preparado. Todo porque Él resucitó. Él no solo murió, resucitó. Rompió el velo, restableció la comunicación, vive con nosotros aquí, acompañándonos siempre en nuestro tránsito por la tierra, y gozaremos de su presencia por la eternidad, porque junto con Él resucitaremos. Él creó un cielo nuevo, una tierra nueva, prepara unas habitaciones. Él está en el cielo, con su cuerpo glorificado. Y dice que en Filipenses 2, que le recomiendo leer, dice que fue exaltado por Dios. Fue exaltado hasta lo sumo, fue ascendido de nuevo al cielo, pero con su cuerpo glorificado. Y se le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiese que el Señor Jesús es Dios. Podía afirmar con toda certeza: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El Señor Jesús es el camino porque nos da a conocer el Padre, nos presenta el reino, paga la deuda de nuestro pecado y restablece el camino al Padre. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido suficientemente claro hoy con nosotros. No nos quepa ninguna duda. El único camino es Jesús de Nazaret. No hay otro. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los elaboro en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces recibámosla como es la palabra de Dios, escuchémosla. Si podemos convertirla en material de devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro, como nosotros, necesitan oír del amor de Dios. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela llegar al Padre por medio de mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Si realmente conocieras a Jesús, me conocerías también a mí. Si recibes a Jesús y crees en su nombre, te da el derecho a ser hecho hijo mío. No naces de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que naces de mí. Jesús llevó al madero tus pecados, para que mueras al pecado y vivas para la justicia. Por sus heridas tú has sido sanado. Antes eras como oveja descarriada, pero ahora has vuelto al pastor que cuida tu vida. Por eso yo exalté a Jesús hasta lo sumo y le otorgué el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria mía. Quien te ama, Dios. Gracias, Padre, por tan hermosísima palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias también porque tu palabra es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que poner nuestro corazón de rodillas y decirte: perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que nos falta mucho. Pero Señor, gracias porque sabemos que tú comenzaste la obra en nosotros y que tú no la vas a abandonar, sino que la vas perfeccionando.
como lo hiciste hoy, Señor. Nos has enseñado con amor, con bondad, mostrándonos por qué tú eres el camino, Señor Jesús, porque nadie llega al Padre sino por ti, mostrándonos cómo tú viniste a darnos a conocer al Padre, al Dios de amor, al Padre de amor, de compasión, y cómo pagaste por todo nuestro pecado, y también cómo restableciste nuestra vía, nuestro camino hacia Dios, hacia el reino de Dios. Señor, permite que tu sabiduría nos llene, Señor, para que esa palabra que hoy nos diste, que hoy nos enseñaste, se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y la pongamos en acción a partir de ahora mismo. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, todo gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad, ir a la cruz y allí morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad, todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios por primera vez y sintieron algo especial. Y sintieron algo especial en su corazón. El Señor dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló y espero que todos hayamos escuchado y estemos dispuestos a abrirle la vida para que Él entre a morar en nosotros. El Señor entra a hacer la obra que se denomina de santificación. El Señor entra a nuestra vida a través de su Santo Espíritu y quiere darnos el carácter de Jesús. Esa es la obra de santificación, que cada día seamos más parecidos a Jesús. Es una obra que dura toda la vida, pero que nos trae bendición diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos. Tenemos que abrirle la vida al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Con una declaración de fe que salga de lo profundo del corazón, que reconozcamos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón. Y si pueden hablar, repítanla. Y así le abrirán la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas, estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón que es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de ahora no están solos. El Dios eterno, el Dios todopoderoso,
el Creador del universo, habita en ustedes. Los acompañará siempre. Nos gustaría, si ustedes así lo desean, que nos cuenten que hicieron su declaración de fe, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, por esos medios la pueden formular y estaremos dispuestos a darles respuesta. Muy bien. Como cuerpo de Cristo, como la Iglesia, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que lo podemos hacer de diferentes formas, virtualmente ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y en donaciones encontramos un botón de pagos PSE en el cual podemos depositar diezmos y ofrendas. Si no, en la misma página encontramos toda la información sobre el banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco o para inscribirlos en nuestra cuenta y luego hacer una transferencia. Si tienen alguna dificultad, por favor, déjenosla saber y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% bendecido y protegido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y que veremos cómo tú abres las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al comienzo de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. Fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y lo hizo con el propósito de que lo recordemos a Él y recordemos la obra de salvación, de perdón de pecados que Él hizo por todos nosotros. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él ya nos perdonó, que nos salvó de toda la maldad, pues no podemos hacerlo estando en desacuerdo con Él, estando en pecado. Entonces es el momento antes de la cena de reflexionar si hay algo en nuestra vida que esté en desacuerdo con Dios, si hemos pecado. Y es el momento de ir a Él en confesión y decirle: Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, pequé, te pido que me perdones. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Y ya podríamos celebrar y tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan
y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad, tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante. Gracias por amarnos tanto. Amén. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración. Pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado hoy y que nos has permitido congregarnos para alabarte, bendecirte, reconocer toda tu grandeza, todo tu poder, para escucharte, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias, porque sabemos que tú vas delante nuestro, abriendo camino, limpiando el sendero, y que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo para pedirte una unción de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, de manera especial y particular, bendito Dios. Sabemos, Señor, que desde cuando te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo y nos acompañas siempre, en todo tiempo, a todo lugar. Pero hoy, además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Es por eso que te pedimos una unción especial de tu Espíritu. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies, bendito Dios. Fluye con amor, con paz, con alegría, con bondad, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos, sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios, llénanos de ti, queremos rebosar de ti, bendito Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que a la cruz llevaste toda dolencia, toda enfermedad, que por tu llaga fuimos todos curados. Con ese conocimiento y unidos como hermanos en la fe, te pedimos, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Coloca tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total.
En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.